había un ejercicio que era el número 9 y nos decía, si la x vale menos 4 y la x vale 2, son ceros de la función cuadrática, y su conjunto imagen es de menos 5 a más infinito, entonces la fórmula de la función es, me están preguntando cuál es la fórmula de f que es cuadrática. O sea, lo leemos de nuevo. Si x igual menos 4 y x igual a 2 son ceros de la función cuadrática f y su conjunto imagen es corchete menos 5 a más infinito, entonces la fórmula de f es, y nos aparecen distintas funciones cuadráticas. Entonces, primero ubiquémonos en el tema. Este tema es de funciones, es de la primera unidad, la que nos presentan cómo son las cuadráticas. Y cuando nosotros queremos saber cómo es la fórmula de una función, tenemos que conocer que para el tema de cuadráticas existen tres formulitas. La forma que es explícita, que sería la suma de a por x cuadrado más b por x más c. Puede también ser resta o puede haber solamente x cuadrado o x cuadrado con x o x cuadrado con un número suelto, pero lo que no puede pasar es que la a sea 0, y esa forma es la explícita. Después tenemos a por x menos x1 por x menos x2, que es la forma factorizada, donde x1 y x2 son los ceros o las raíces, y por último está la forma canónica o la fórmula canónica, que tiene al x del vértice y al y del vértice. Entonces, nos están pidiendo que encontremos la fórmula de esta cuadrática. Nosotros podemos pensar que no tenemos ni a, ni b, ni c, pero que sí tenemos los ceros, porque nos dieron x1 y nos dieron x2. Si tratáramos de hacer un pequeño gráfico, esta función en menos 4 y en 2 tiene sus ceros. No sabemos si es contenta o si es triste, pero con este dato de la imagen, que es el menos 5, la imagen se tomaba desde el y del vértice. Entonces, este punto es el y del vértice, que es menos 5, y nuestra cuadrática ahora sí sabemos que entonces es contenta. Una cosa importante que podemos también poner acá es que si el x del vértice era menos b sobre 2a, también era el punto medio de las dos raíces. O sea, es el eje de simetría mi x del vértice y está equidistando entre una raíz y la otra raíz. Entonces, yo puedo decir que si tengo esta raíz y tengo esta otra, si la sumo, menos 4 más 2 sobre 2, me queda 2 sobre 2, que es 1. Menos 2 sobre 2, que es menos 1, perdón. Entonces, el vértice de mi cuadrática está entre menos 1 y menos 5. Es este punto, ¿sí? Es menos 1, menos 5. Sabiendo el vértice, también puedo entrar por la fórmula canónica. Es decir, si yo tomo los ceros, me va a convenir la forma factorizada. Y si yo tomo el vértice, me puede convenir la forma canónica. Tengo dos maneras de hacer el ejercicio. Eso lo pueden elegir ustedes, ¿sí? No hay ninguna restricción, porque para armar una cuadrática yo necesito tener los ceros y tener un punto, o tener el vértice y tener un punto. Entonces supongamos que dicen vamos a usar los ceros. Bueno, si vamos a usar los ceros, vamos a entrar por esta formulita, que es la factorizada. Entonces diríamos que nuestra f de x, que es cuadrática, es a por x menos la primera raíz, que es menos 4, por x menos la segunda raíz, que es 2. Y ahora, haciendo
la regla de los signos, nos queda x más 4 por x menos 2. Estaría casi terminado el ejercicio, pero me falta darle un valor a la a, porque la a sabemos que es positiva, pero no sabemos cuánto vale. Y en esta estructura podría haber infinitas funciones, ¿sí?, que cumplieran tener raíz menos 4 y raíz 2. Entonces, para poder despejar esa a, es que me ayudo con el vértice. Y el vértice lo tengo acá. El vértice es menos 1, menos 5. Esta es su coordenada x y esta es su coordenada y. Entonces yo voy a poner en la f de x, que esto tiene que ser menos 5, la a queda como está, y esto es menos 1 más 4, y esto es menos 1 menos 2. Entonces me queda menos 5, a por 3 por menos 3, esto es menos 5, y acá me queda menos 9a, y finalmente, si yo paso dividiendo el menos 9, el menos con menos se cancela, y me queda que la a es 5 novenos. Así que la respuesta que es correcta es que la cuadrática es 5 novenos por x más 4 por x menos 2. Cuando me voy a fijar el choice que nos dieron, las respuestas a veces no están exactamente como nos quedaron a nosotros, ¿sí? Es decir, yo veo que la primera dice 5 por x más 4 por x menos 2 y sé que esta la descarto porque es 5 novenos. Después tenemos otra que dice x al cuadrado más 2x menos 8. Después hay otra que aparece como x más 4 por x menos 2. Y la última no se llega a ver bien. El asunto es que capaz que esto no figura en la respuesta. No se preocupen. Si no figura, capaz que la tengo que pasar a otra forma. ¿Sí? ¿Y cuál podría ser la otra forma? Si esta es la forma factorizada, capaz que yo, haciendo distributiva, me queda 5 novenos de x más 20 novenos por x menos 2, y ahora vuelvo a hacer distributiva y tengo 5 novenos de x por x, 5 novenos de x cuadrado, 5 novenos por menos 2, que me quede negativo, menos 10 novenos de x, 20 novenos por x, 20 novenos de x, y 20 novenos por menos 2, menos 40 novenos. Los del medio los puedo juntar, y esto es 5 novenos de x cuadrado, menos 10 más 20 va a ser 10 novenos, tienen el mismo denominador, y acá el 40 novenos. Y ahí me fijo si es una de nuestras respuestas. Si pasándolo a forma explícita no la veo, tampoco está en forma factoriada, puede ser que el ejercicio haya estado en forma canónica. La forma canónica era y es igual a x menos x del vértice cuadrado más la y. Entonces, la a es 5 novenos, x menos la x del vértice nuestra era menos 1, y la y del vértice menos 5. Entonces acá tendré que poner menos menos 1 más el menos 5, y esto queda 5 novenos x más 1 al cuadrado menos 5. Entonces, a veces yo armo una respuesta y si fuéramos a un ejercicio a desarrollar me pondrían esto como bien, pero como estamos en un parcial que es choice, tengo que ir a ver si la que me dieron es la que está acá. Yo en la foto que me pasaron del examen no tengo las 4 respuestas, pero sería cuestión de que en la cuarta, ¿sí?, porque sabemos que esta no es y esta no es, seguramente deben haber puesto o esta, o esta, o esta. Cualquiera de todas esas podría ser una respuesta correcta. ¿Se entendió hasta acá?
Bien, quiero contar una cosa respecto de las funciones. Nos pueden tomar cualquier tipo de función, es decir, puede haber un ejercicio con función lineal, con función cuadrática, con función polinómica, con homográficas, con las racionales, que son las que tienen lineal arriba, cuadrática abajo, o una cuadrática y otra cuadrática, etc. Homográfica es porque tengo x arriba y x abajo, exponencial, logarítmica y en alguna medida alguna trigonométrica, pero no tanto. Capaz que el foco de las funciones está en cuadráticas, en exponenciales, en logarítmicas y en alguna de estas, ¿sí? Y el foco me refiero a que me tomen algún dominio, una imagen, los ceros, la positividad o la negatividad. Ya si me toman asíntota vertical o asíntota horizontal es porque estamos en un tema de límite, pero lo que también es de funciones que quiero puntualizar acá es que me pidan una f a la menos 1, que sería una inversa, o una composición. Vamos a dar acceso aquí y seguimos. Así que ya tenemos ese primer ejercicio de funciones. Ahora vamos a ir a buscar otro de funciones para que podamos completar esta base inicial y a partir de ahí seguimos. Respecto de ejercicios de funciones, otro de los que aparecen en el parcial de 2020 es uno que nos dice y es igual. Es otro ejercicio que de estas fotos es el quinto. 2 a la x menos 5. Podemos afirmar que, y ahí en el podemos afirmar que aparecen algunas oraciones. Las leo y ahora las resumimos. La primera dice, ninguna respuesta es correcta, o sea que arrancamos con la opción de ninguna. Después, y es igual a menos 5 es asíntota de la función que nos dieron. Y para todo x real se verifica que ellos la llamaron g, vamos a ponerle la misma letra, que esa función g es mayor que menos 5. Otra opción dice que y igual a menos 2 es asíntota de g. Y para todo x real se verifica que g es mayor a menos 2. Después hay otra opción que dice que y es igual a menos 5 es asíntota. Y para todo x real se verifica que la g es mayor a menos 5. Y la última nos dice que y es igual a 5 es asíntota. Y que para todos los x reales se verifica que la g es menor a menos 5. Bueno, este ejercicio entonces nos está tomando un concepto, que es el concepto de asíntota, y otro concepto asociado es el de imagen, ¿sí? Porque si nosotros ponemos la función mayor o menor a un número, vamos a estar viendo qué imagen tiene. Ahora lo vamos a dibujar. Tenemos la función g acá. Si la función es 2 a la x menos 5, lo primero que tengo que hacer es ubicar el tema. Esta es una función exponencial. Las funciones exponenciales tenían esta pinta. Eran una k por un número a la x más otro número. Y muchas veces para simplificar decimos directamente un número a la x más otro número suelto. Lo importante de las funciones exponenciales es que miremos quién es este, porque este que se llama a se llama base.
la base en las exponenciales puede ser de dos maneras. Puede ser mayor a 1 o puede estar entre 1 y 0. Cuando tenemos bases mayores a 1, por ejemplo, 2 a la x, 3 a la x o e a la x, las funciones son crecientes. Mientras que si tenemos una base que es un medio a la x o un tercio a la x o 5/6 a la x, si estamos con fracciones aquí menores que 1, la función es decreciente. Y otra cosa que hay que saber es que cuando me dan una exponencial y me ponen más b, ese numerito de acá es la asíntota horizontal. Es decir, que si yo tengo un ejercicio que me habla de 2 a la x más 3, cuando yo haga una tabla de valores, 2 a la 0 es 1, más 3 es 4, 2 a la 1 es 2, más 3 es 5, 2 a la 2 es 4, más 3 es 7. Y cuando ponga negativos, 2 a la menos 1 es un medio, y un medio más 3 es 3,5. 2 a la menos 2 es un cuarto, que es 0,25, y esto va a ser 3,25. Entonces, entendiendo previamente que este número de acá es la asíntota horizontal, en i igual a 3 tengo mi asíntota, mirando que esto es mayor que 1, la función va a venir así, y nunca tocó a mi asíntota de verde. Entonces, viendo estas características, la función que es esta línea que yo dibujo acá, primero en violeta y ahora en celeste, siempre queda por arriba del menos 3, o sea, del 3, de su asíntota. Entonces, la imagen de mi función nunca va a estar por acá, por acá, por acá o por acá, sino que como mínimo va a ser desde 3,0001 para arriba. Entonces, la imagen va de la asíntota hacia el más infinito. Entendiendo este ejemplo, vuelvo al ejercicio del examen y me doy cuenta que lo que me dieron tiene en menos 5 una asíntota horizontal. Y que después, como esto es un 2, que es mayor que 1, va a tener que ir hacia arriba. No sé si arriba acá, arriba para acá o arriba por acá. Yo todavía no le saqué el 0, pero tampoco lo necesito. A mí me alcanza con saber que en i igual menos 5 hay una asíntota horizontal y que la función es todo el tiempo mayor que menos 5, porque no voy a tener imágenes por acá o por acá o por acá. Si este fuera mi eje, porque lo extiendo, yo voy a tener imágenes acá, pero esto va a ser menos 4, por ejemplo, o esto va a ser menos 1, o esto va a ser 8, no sabemos. Entonces, la asíntota tiene que ser menos 5. Y la función es todo el tiempo más grande que el menos 5. Este lo descarto porque dice que la asíntota es menos 5. Ah, ¿es igual al otro? Vamos a ver, si yo lo leí rápido y ese tenía un 5. X igual menos 5 es asíntota y se verifica que son mayores que menos 5. X menos 5 es asíntota y para todo real se verifica. Bueno, en este choice estas dos eran iguales, ¿sí? Está raro, pero es correcto esto, ¿sí? La asíntota es i igual a menos 5. Ah, acá está la trampita. Esta no es correcta, porque esta decía x igual a menos 5. Y no es x igual a menos 5, es y igual a menos 5. ¿Por qué no es x? Porque no es asíntota vertical, es asíntota horizontal. Así que la correcta es esta. Entonces, si el enunciado me aparece 2 a la x menos 5, ¿qué es lo que podemos afirmar? Bueno, podemos afirmar que por ser
exponencial tiene una asíntota en menos 5 y la función va de menos 5 para el más infinito en la imagen. Entonces, otra manera de decir eso es con esta oración. Y igual menos 5 es asíntota de g, y para todo número real, o sea, para todo su dominio, todas sus x, la g es mayor que menos 5. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar con otro ejercicio de los que estuvimos mirando y que forma parte del examen. Me parece bastante importante que veamos que los ejercicios a veces rescatan los contenidos como ser de la guía práctica 1, pero otras veces son un poco más creativos, ¿sí? A veces son ejercicios que no aparecían en la guía o teníamos capaz que alguna duda y justo ese no lo tomaban. Así que tomen como referencia que a veces los ejercicios son más creativos porque estamos en una instancia de parcialito, ¿sí? Aprovecho que habíamos abierto este ejercicio para volver a mirar algo más. Voy a tomar algunas fotos para tenerlos más a mano. Estos ya los tengo. Vimos el de cuadrática, vimos el de esa función y ahora me quiero fijar alguno de dominio. En las fotos que después les puedo pasar es el ejercicio 6. Nos dice, la función es 10 menos 3x menos x al cuadrado y todo está adentro de una raíz cuadrada. Y nos dice el dominio de la función, el dominio de esta f. Bueno, dominio es de las primeras características que aprendemos de función. Y dominio significa los valores que puede tomar la x. Entonces, cuando tenemos una raíz que tiene acá un número par, como nosotros trabajamos en los reales, existe la raíz de 0 que es 0, existe la raíz cuadrada de 1 que es 1 y la de cualquier positivo también, pero no podemos tener raíces pares con un número negativo. Esto no podría pasar porque no está dentro de nuestro conjunto de reales. Entonces, cuando vemos una raíz, para resolver el dominio, lo que hay que hacer es pedir que el argumento de esa raíz sea positivo o sea 0. Entonces, agarro simplemente el 10 menos el 3x menos x cuadrado y pido que sea mayor o igual a 0. Así que este ejercicio se transforma en un ejercicio de inecuaciones. ¿Cómo hago para resolver esto? No puedo pasar el cuadrado porque tengo la x, no puedo pasar la x porque voy a tener la x al cuadrado. La única forma de resolver esto es pasar el ejercicio a una multiplicación. Como es una cuadrática, lo voy a tener que escribir en forma factorizada. ¿Y cómo hago la factorización de una cuadrática? Bueno, me fijo quién es a, quién es b y quién es c, es decir, menos 1, menos 3 y el 10, porque esto está desordenado. Esto es menos x cuadrado menos 3x más 10 mayor o igual a 0. Acá lo único que hice es ordenarlo. Y lo que voy a buscar son sus ceros, usando la fórmula resolvente. Menos b más menos, b cuadrado, 4 por la a por la c, sobre 2 por a. Entonces, mi x1 y mi x2 van a ser 3 más menos, esto da 49 y la raíz es 7. Me queda 10 sobre menos 2, que es menos 5.
y menos 4 sobre menos 2, que es 2. Entonces, las raíces de mi cuadrática son menos 5 y 2. Es decir, que esto lo puedo escribir como la a por x menos 5 por x menos 2. Porque lo pasé de forma explícita a la forma factorizada. La forma factorizada lo que toma es a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, como yo necesitaba sus ceros, es que fui a resolver con la formulita de los ceros quiénes son x1 y x2. Y entonces los ubico aquí. Ahora puedo mantener el menos 1, poner x menos 5 y acá x más 2. Y para no trabajar con tres signos distintos, hago distributiva de esto y me queda menos x más 5 y acá x más 2 mayor o igual a 0. Es decir que las x que yo voy a poder poner cumplen esto. Y acá tengo que hacer valer la regla de los signos. Tengo que decir, si tengo un producto que tiene que ser positivo o 0, me sirve positivo, positivo o negativo, negativo. Y también cada uno puede ser 0. Sí, sí, claro. X, claro, tengo que poner raíces al revés, tal cual. Es x menos y x menos. Las confundí. Excelente. Muchas gracias. Esto va a ser x menos mi primer raíz y x menos mi segunda raíz. Yo creí que estaban con signo contrario, así que perfecto, así lo corrijo. Esto va a ser x menos menos 5, o sea que me va a terminar quedando menos 5, y acá x menos 2. Por eso esta va a quedar x más 5, antes de la distributiva, ahora lo vemos, y este va a quedar x menos 2. Siempre es x menos mi raíz, como yo ponía acá, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Hacemos distributiva, pero primero le convertimos el signo. Esto es x más 5 y x menos 2. Distribuyo este negativo, menos x menos 5, y acá x menos 2. Y ahora esto es lo que yo tengo que seguir planteando como veníamos razonando. Necesito positivo, positivo o negativo, negativo. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo escribo. Que el primero sea mayor o igual a 0 y además el de al lado sea mayor o igual a 0, o si no, que el primero sea menor o igual a 0 y el de al lado también sea menor o igual a 0. Puedo poner este i con un piquito, esta o con una b corta y este i con un piquito. Lo importante es que de este lado estoy buscando lo compartido y de este lado también estoy buscando lo que comparten. Tengo que resolver estas dos. Menos x es mayor o igual a 5. X, doy vuelta el signo, 5 sobre menos 1. Me quedan los menores o iguales que menos 5. Y acá los mayores o iguales a 2. De este otro lado tendré los menores iguales que 5 positivo. Y acá doy vuelta el signo y me queda mayores iguales a menos 5. Y los menores a 2. Hago la representación en la recta real. Menores iguales a menos 5, vengo para atrás. Mayores iguales a 2, voy para adelante. Y como necesito lo compartido, esta solución me quedó vacía. En cambio acá yo tengo el menos 5 y tengo el 2. Y me pide los mayores o iguales que este y los menores iguales que este. Entonces mi solución quedó entre menos 5 y 2. Ese es el dominio de la función que estábamos estudiando, que era con esta cuadrática aquí adentro. O sea, ejercicios de dominio va a haber siempre, esto seguro me lo toman, y lo que tengo que hacerme en algún resumen o machete es las características de los dominios. Cuando les tomen un denominador, que ese denominador no sea 0, si les toman una raíz que tiene
un radical par, que lo de adentro sea positivo o cero, y si hubiera una función con logaritmo, que ese argumento también tiene que ser positivo, ¿sí? No puede ser negativo. Así que este ejercicio tenía respuestas en el choice que eran también bastante confusas, casi como el anterior, porque aparecía entre menos 5 y 2 con corchete, de menos infinito a menos 5, unión de 2 a más infinito. Después estaba los reales menos el menos 5 y el 2. Y otra respuesta que no se ve, pero la nuestra correcta sería esta. Esos son ejercicios de dominio con una raíz y una cuadrática, donde se están tomando varios temas a la vez. Se estaría tomando el tema de inecuación, ¿sí? El tema de regla de los signos, o sea que es una inecuación con un dominio. Bien, hicimos el de cuadrática, vimos este ejercicio de dominio, el de exponencial también lo vimos. Hay otro que es el ejercicio 3, que me dice si la f es la raíz de x y la función g es menos 3x cuadrado más 12, entonces el dominio de la función compuesta, el dominio de h, f compuesta con g, es, y de vuelta apareció este concepto de dominio y aparece que el dominio está entre 0 y más infinito, o va de 2 a más infinito, o va de menos infinito a 2, y le pusieron un corchete acá, o va de menos 2 a 2, y estos también son corchetes. Entonces, la diferencia entre el corchete y el paréntesis era que el paréntesis no incluye y el corchete sí incluye. ¿Sí? Si a mí me dicen de 2 a más infinito, significa que yo voy de 2 sin incluir para adelante. En cambio, si me dicen 2 a más infinito con corchete, es porque el 2 está incluido en el conjunto. O sea, el primer elemento que puedo poner acá, el 2 es. En cambio, acá el 2 no pertenece. Bueno, ejercicio acá del tema composición, porque me hablan de f y f en sus x tiene adentro a g. Entonces, esto es lo mismo que me digan que h es f compuesta con g. ¿Y qué significa composición? Significa que en las x de f hay que reemplazar por la función g. Entonces me marco las x de f y esto va ahí adentro. Es decir que nuestra composición, f compuesta con g, va a ser una raíz y adentro va a parar 3x cuadrado más 12, con el signo negativo que tenía el menos 3x cuadrado más 12. El dominio de esto es lo que hablamos antes. Me tiene que dar mayor o igual a 0 su argumento. Entonces, si menos 3x cuadrado más 12 tiene que ser mayor o igual a 0, acá puedo aprovechar y explicar que puedo pasar el 12 restando, que esto es menor o igual que menos 12 sobre menos 3, porque acá me puedo valer de las inecuaciones con módulo. Esto me queda el módulo es menor o igual que la raíz de 4, esto es menor o igual a 2, y los módulos se leían lo mismo que veo y también va lo contrario. Entonces me sirven los menores que menos 2 o iguales y los mayores, los menores iguales que 2, por eso voy de aquí para atrás, y los mayores iguales que menos 2. Así que este dominio va entre menos 2 y 2. Yo decidí hacer este ejercicio despejando la x. No quise hacer cuadrática, porque como no tengo b por x, puedo usar el concepto del módulo y obtener las dos soluciones de esa inecuación.
Así que pasé el 12 restando, el menos 3 dividiendo y aproveché y cambié el signo. Siempre que paso un negativo que divide, este se da vuelta. Y me queda el módulo de x menor que la raíz de 4, menor o igual que la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Y siempre que yo tengo un módulo, tengo dos partes. Por un lado, qué le pasa para los menores que 2 y qué le pasa para los mayores que menos 2. Y en este ejercicio entonces, que teníamos estas posibilidades de respuesta, la que sería correcta es la última, porque nos quedó un intervalo cerrado a izquierda y derecha entre menos 2 y 2. Así que con ese también seguimos resolviendo. Muy bien. Ejercicios así pueden aparecer uno o dos. Es raro que haya dos igual, pero bueno, a veces puede pasar que les estén tomando dos. Vamos con una aplicación económica, ¿sí? Nos dice este ejercicio, que es el 7, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la función de demanda? ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a una función de demanda? Y nos dan P es igual a menos un medio de x menos 3, P es igual a x sobre 2 e igual a 0, P es igual a 50 sobre x más 5 y P es igual a menos un medio de x menos 1. Y también está la posibilidad del ninguna correcta. Bien. Acá la idea es que cuando hacemos un modelo en economía o en análisis matemático, la función demanda la simplificamos bastante y decimos que a mayor precio, menor cantidad demandada. O sea que muchas veces lo resumimos y decimos tiene que tener la pendiente menor a 0. ¿Y cuándo son las pendientes menores que 0? Bueno, en las funciones lineales que van hacia abajo. Y nosotros miraremos este tramo. Y esa será nuestra función demanda. Si yo acá identifico alguna función que sea lineal y que la pendiente sea negativa, es porque esa es una función de demanda. Entonces, puedo ver que esta tiene pendiente negativa, puedo ver que esta tiene pendiente negativa, esta no, ¿sí? Porque esto aparte está igualado. Bueno, capaz que esto es un menos, en la foto no se ve muy bien. Dice P menos X sobre 2 igual a 0. Yo entonces tendría que despejar P y decir que acá el precio es X sobre 2, porque lo paso sumando. Y entonces si P es un medio X, esta es oferta, porque la pendiente es mayor a 0, ¿sí? Y después, esta tiene pendiente negativa, esta también. Y de esta no dijimos nada. Esta es una función homográfica. Las funciones homográficas a veces están decreciendo y otras veces están creciendo. Las que están en el primero y en el tercero decrecen, y las que están en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante crecen. Entonces, si yo determino que me dieron una homográfica que está en el primero y en el tercero, y tomo esta parte, también podría ser una función de demanda. Es decir, por los que tengo acá, para mí hubieran estado correctas esta si la marco, o esta si la marco, esta para nada,
Y si tengo 50 sobre x más 5, aprovecho y digo, a ver, 50 sobre x más 5, ¿qué gráfica tendrá? Bueno, su asíntota vertical es menos d sobre c, o sea, menos 5 sobre 1, que es menos 5. Su asíntota horizontal es a sobre c, que es 0 sobre 1, que es 0, porque las homográficas son ax más b sobre cx más d. Entonces, con esa info tengo una asíntota vertical en menos 5 y una asíntota horizontal que está en 0. Si le pongo el valor, por ejemplo, 0, me queda 50 sobre 5, que es 10. Así que ya sé que esto va a estar por acá y va a estar por acá. Es decreciente, ¿sí? Entonces, mi función de demanda podría estar de acá para allá, ser este tramito de verde. Y eso podría ser demanda. Con lo cual, en ese ejercicio, está bien que la foto no la veo muy bien, pero funciones de demanda podrían ser menos un medio de x menos 3, esta y esta otra. Pero si yo estoy en el choice y tengo que marcar una sola, me inclinaría por esta, ¿sí? Porque es una función que para este precio de 10 se demanda nada, pero para un precio más bajo se empieza a demandar algo, para más bajo también, para acá también y para acá también. O sea que hubiera marcado la homográfica como correcta. ¿Y por qué las otras no? Y bueno, las otras no, porque si yo grafico menos un medio de x menos 3 y menos un medio de x menos 1, me hubiera visto en que esto tiene a menos 3, en 0 vale menos 3 y por ejemplo en 1 vale menos un medio menos 3, que estaría más abajo, estaríamos por acá. Entonces nunca tuve precios positivos. Acuérdense que la I es precio. Y esta quedó siempre por aquí abajo. Y con esta me pasa lo mismo. En 0 vale menos 1 y va para abajo. Entonces tampoco tuve precios positivos, ¿sí? Es decir, no alcanza con descartar o con aceptar la pendiente. Dibújenlas para ver cuál tiene sentido económico. Y siempre que a mí me pidan una función demanda, veamos dos temas. Por un lado, la pendiente, que sí, tiene que ser negativa. Pero además, por el dibujo, veamos su imagen, o sea, que tenga precios positivos para cantidades de x positivas. ¿Está bien? Que exista en el primer cuadrante. Porque siempre que nosotros estemos en aplicación económica, vamos a hacer algunos cuadritos acá en la hoja. Siempre que hablemos de una aplicación económica en cualquier momento de la materia, las aplicaciones económicas, tanto en análisis matemático, que es la que están haciendo, como en álgebra, ¿sí? Cuando estén haciendo esta materia, nos vamos a referir a que las X en general es un bien o son las cantidades de los bienes y la Y puede ser otro bien o puede ser un precio. Una de las dos opciones, o es otro bien o es un precio. Entonces vamos a estar tomando siempre las X desde acá en adelante para que mi dominio sea de 0 a más infinito y el dominio son las X, y vamos a estar viendo en la Y también de 0 pero hacia arriba para que la imagen por lo menos nos aseguremos que sea de 0 para arriba. Entonces todas las aplicaciones económicas se trabajan con X mayores o iguales a 0 y con Y mayores o iguales a 0, o lo que es lo mismo en el primer cuadrante.
Así que este ejercicio de marcar cuál de todas es la demanda, digo, esta no puede ser porque no tiene íes positivas, esta no puede ser porque la pendiente es positiva, esta sí, porque es una homográfica decreciente, esta no, porque no tiene nunca una imagen positiva, y como ya encontré una correcta, está mal que ninguna sea correcta, ¿sí? Así que ahí vimos uno cortito de aplicaciones económicas. Bien, con esto estamos casi cerrando el tema de funciones en orden. Ahora viene la cuestión de límite. En límites nos van a pedir que distingamos entre las indeterminaciones y las no indeterminaciones. Las más comunes es que me tomen 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito e infinito menos infinito. Y las no indeterminaciones que yo ya me sepa que 0 dividido un número es 0, que un número dividido algo que tiende a infinito también da 0, o que un número dividido algo que tiende a 0 es infinito, o que infinito más infinito me da más infinito. En este parcial puntualmente tomaron dos ejercicios relacionados con límites. Uno es el ejercicio de continuidad. Cuando les toman continuidad, seguramente les preguntan que encuentren un parámetro, ¿sí? Como es en este caso, dice sea f de x, x al cuadrado menos 9 dividido x menos 3, cuando la x no vale 3, y a cuando la x vale 3, y dice determine a para que la función resulte continua. O sea, un ejercicio muy cortito. Y nos ponen algunas opciones, ¿sí? Que a vale 0, que ninguna respuesta es correcta, que a tiene que valer 3, o que a tiene que valer 6, o que a tiene que valer menos 3. Bueno, continuidad es un ejercicio muy fácil, es muy cortito también. Hay que fijarse qué le pasa a la función en el punto en donde está partida. La función donde está partida vale a. Después tenemos que hacer un límite tendiendo a ese valor. Cuando yo hago el límite es porque es diferente, así que tengo que hacer el límite de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Esto me queda 0 sobre 0. Acá, cuando estoy en un 0 sobre 0, lo que debo hacer es factorear. Entonces lo vuelvo a copiar. Me doy cuenta que arriba es diferencia de cuadrados, así que me queda x menos 3 por x más 3, y abajo sigue siendo x menos 3. Cancelo los dos que son iguales, me queda un 1 arriba y un 1 abajo, y reemplazo por 3, y 3 más 3 da 6. Para que la función sea continua, la función en el punto tiene que dar lo mismo que el límite en el punto. Entonces el tercer paso me dice que la a tiene que ser 6, y la a es 6 en esta opción. Siempre que tenga igual y distinto, hago el primer paso, la función en el punto que necesito, que es donde tengo el igual, y hago el límite en donde dice distinto. Así que ese de continuidad con parámetro aparece. Vean que la cuestión de los parámetros a veces parecen más difíciles, pero es todo lo contrario, ¿sí? Cuando hay un parámetro es porque para mí la cosa está más facilitada. Y otro ejercicio que había en este parcial relativo al tema del límite es el ejercicio de asíntota, que era el 2. Dice, ¿cuál es el valor de a perteneciente a los reales con el 0 para que x igual a 2 sea asíntota vertical de esta función? Y me ponen x al cuadrado menos 1 y acá a por x más 6. Bueno, si x igual a 2 tiene que ser asíntota vertical, ¿qué significa? Acuérdense que haciendo ejercicios al derecho, en la práctica, para asíntota vertical yo necesito sacar el dominio, como todos los reales menos el número que anula el denominador. Acá puede haber uno o más números. Y después con esos números me voy a hacer un límite tendiendo a ese numerito de la función y me tiene que dar infinito. Entonces,
Si nosotros ya sabemos que el número es 2, es porque el 2 reemplazado acá hace 0 el denominador, porque ya me dan el resultado de lo que es la asíntota. Entonces, si a por 2 más 6 me tiene que dar 0, es porque 2a es menos 6 o la a es menos 3. Y eso significa que cuando yo tenga mi función como x cuadrado menos 1 dividido la a, que es menos 3, por x más 6, cuando yo esto lo iguale a 0, la x me va a dar menos 2. Y entonces cuando haga el límite tendiendo al menos 2 de x cuadrado menos 1 y menos 3x más 6, me quedará 4 menos 1 a 3 y abajo 0, y número sobre 0 es infinito, y entonces hay asíntota. No hace falta, pero igual lo voy a hacer el límite lateral por izquierda y por derecha para saber para qué lado va la función. No hace falta que yo haga esto porque solamente me pedían el valor de a. Pero si yo quiero valores más grandes que menos 2, podrían ser el menos 1. Elijo entonces poner el menos 1 en la x del denominador, me queda 3 más 6. 3 más 6 es 9. Entonces este cerito tiene signo positivo y más por más da más. Y en cambio, si elijo un número más pequeño que menos 2, por ejemplo el menos 3, cuando lo pongo acá me va a quedar 9, más 6 es 15, y 15 más, perdón, no es positivo porque es menos 9 más 6, entonces esto queda menos 3, el cerito es negativo y más por menos menos, y eso lo que significa es que mi función tiene una asíntota en menos 2. Cuando me acerco por valores más grandes, se va para el más infinito, se va para arriba, aunque no sabemos en qué lado de mi eje, pero estamos para arriba cuando me acerco por la derecha, mientras que si me acerco por la izquierda, tiene que irse para abajo. Entonces está haciendo este recorrido. Menos infinito lo tengo hacia abajo. Lo importante es que en los dos ejercicios de límite le tomaron letras. Entonces, parámetros es algo que hay que mirar. Y repetimos, si me avisan que en x igual a 2 tiene que haber asíntota, es porque en 2, el denominador reemplazado en 2, tiene que darme 0. Porque el 2 es el número que yo extraje del dominio. Y entonces de ese modo me queda que la a vale menos 3, que es una de las respuestas que tengo para marcar. Me voy a ir a leer las respuestas de ese ejercicio. Las respuestas eran que a tenía que valer 0, que a valía 3, que a vale menos 2, que podría ser ninguna, o que la a vale menos 3. La correcta es que a vale menos 3. Y ahí ya vimos el tema del límite. Bueno, ahora es muy importante lo siguiente. Límite, vimos esos dos, repasen límite porque el límite va seguro y puede ser un poco más difíciles que esto. ¿Cómo los repaso? Los repaso de la guía o de parciales anteriores, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta esta indeterminación, esta otra, esta o esta, y que cuando tengan 0 sobre 0 van a tener que factoriar si es un cociente de polinomios, o van a tener que usar el conjugado, o van a tener que usar alguna propiedad de trigonometría si estamos con seno y coseno, en infinito sobre infinito que tengo que dividir por la x de mayor exponente, o que también podría llegar a aplicar el conjugado, en 1 al infinito que tengo los dos casos de e, y en infinito menos infinito que saco denominador común. Límite es un tema enorme, ¿sí? La práctica 2 de límite tiene bastante contenido. Y acá eligieron tomarles un ejercicio de continuidad y uno muy cortito de asíntotas. Bueno, vamos con la última parte, que es la parte de derivadas, ¿sí? La parte de derivadas asume que nosotros conocemos primero una definición, que después sabemos que de esa definición sale una tabla, que con eso
sabemos algunas operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y por último, que conocemos la regla de cadena. Entonces, capaz que más que ver ejercicios de parcial, a veces uno necesita haber comprendido los de regla de cadena para algunas cátedras, ¿sí? Y nosotros sepamos lo siguiente, que la definición de derivada es que la derivada es el valor de la pendiente de la recta tangente a un gráfico en un punto. Es decir, lo podemos explicar teniendo una función que por ejemplo es x cuadrado menos 4, teniendo el punto que sea 3 y contando que la definición geométrica de la derivada es que si este ejercicio de cuadrática, que es x cuadrado menos 4, yo quiero entender qué es su derivada, bueno, su derivada va a ser aquel valor de una pendiente, o sea, esta es una recta que es tangente porque la corta en un punto solo a mi función. Bueno, la derivada es solamente el valor de la pendiente, no es toda la recta. Por eso decía, es la pendiente de una recta tangente a un gráfico en un punto. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado menos 4 en el punto 3? Bueno, la derivada es que yo esto le calcule la derivada, ¿sí? Que es un límite, que me queda 2x, y después reemplace esa derivada en el punto 3, 2 por 3 me queda 6. Entonces, en este ejercicio, la derivada de f de x cuadrado menos 4 en el punto 3 es esta m que vale 6. Después, los ejercicios de recta tangente continúan. Como yo sé que este ejercicio en 3 vale 9 menos 4 que es 5, puedo decir que 5 menos 18 es b larga, entonces menos 13 es b larga. Y la recta tangente entera va a ser 6x menos 13. Es decir, la recta esta de color violeta tendría esta ecuación y acá cortaría en menos 13. Pero la derivada en sí solamente es la pendiente, ¿sí? Es el valor de la pendiente de la recta tangente a un gráfico en un punto. La tabla la vemos de memoria y la tenemos que aprender. La tabla es producto de aplicarle un límite a nuestra función. Entonces, algunas veces lo van a ver en los libros como cociente incremental. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular el límite con h tendiendo a 0 a la función en x más un incremento, menos restar la función y dividir por el incremento. O sea, la definición de derivada la podemos ver por límite y es tener un valor en y menos un valor inicial en y dividirlo por un delta x muy pequeño. Acuérdense que una pendiente era un delta y sobre un delta x. Este delta y era y2 menos y1 y acá teníamos a x2 menos x1. Bueno, decir esto es lo mismo que este límite, porque este es un valor en un y 2, esto es un valor en un y 1 y este delta x es h, porque es una diferencia muy chiquitita en las x. Las pendientes siempre van a ser calculadas, por ejemplo, si yo tengo esta recta y quiero saber cuál es esa tasa de cambio, en análisis matemático en económicas lo vamos a leer mucho, como razón de cambio o tasa de cambio, o en las aplicaciones de todo lo que me pidan como marginal, costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal. Bueno, la pendiente de una recta siempre va a ser la diferencia
que yo tengo en las y sobre la diferencia que yo tengo en las x. O sea, es un cociente, una pendiente, entre lo que varía la y cuando hacemos variar la x. Entonces, este límite de nuestro cociente incremental, que es f de x más h menos la función sobre h, lo que nos va a funcionar es como una maquinita donde si yo tengo una función, por ejemplo, x, y yo la incluyo en este límite, me va a dar su derivada. Entonces yo digo, bueno, el límite con h tendiendo a 0, como aparece f de x más h, significa que en mi x yo tengo que poner x más h. Ahora aparece un menos, le resto la original que es x y lo divido por h. Acá tengo x menos x, h sobre h, y esto me queda 1. Y por eso la derivada de la x es 1, que no es ni más ni menos que su pendiente. Esta maquinita de cociente incremental, algunas cátedras antes nos pedían, ¿sí?, que encontremos, por ejemplo, la derivada de x cuadrado por definición. ¿Sí? Todo lo que vean por definición. ¿Y qué significaba? Que yo tenía que poner límite con h tendiendo a 0 de f de x más h menos la f de x sobre h. Miraba la función que me daban, que es x cuadrado, y en la x hay que enchufar x más h, porque hay que sumarle un incremento muy pequeñito. Entonces tendríamos x más h al cuadrado. Después dice f de x, que es mi x cuadrado, sobre h. Y acá, en este otro paso, ya nos queda la derivada. Tengo un cuadrado de binomio, x cuadrado más 2xh más h cuadrado, menos x cuadrado sobre h. Cancelo cuadrado con cuadrado. Como está tendiendo a 0, 0 más 0 es 0 y abajo también 0. Estoy en un cociente de polinomios con un 0 sobre 0. Y para terminar esto, sacábamos factor común h, me queda 2x más h arriba y abajo h. Cancelo las h, la h valía 0 y esto me queda 2x. Y entonces la derivada de x cuadrado es 2x. Como no vamos a estar haciendo esto cada vez que me pidan una derivada, lo que podemos recordar es que si yo tengo x y pongo en 0, esta función vale 0, en 1 vale 1, en 2 vale 2. Cuando hice el cambio en una unidad, acá cambio en 1. Cuando cambio una unidad, acá cambio en 1. Entonces mi derivada es la pendiente y la pendiente de x es 1. Lo mismo me va a pasar si yo tengo, por ejemplo, 8x. Hago una tabla de valores, en 0, 8 por 0 es 0, en 1 es 8, en 2 es 16. Cuando cambio una unidad, esto cambia en 8. Cuando cambio de 1 a 2, que es una unidad, esto cambia en 8. Y entonces la derivada de 8x es 8. Habiendo trabajado con esto, es que armamos una tabla que siempre va a tener dos partes. Prepárensela a mano y cópienla varias veces. Así se la aprenden de memoria. Igual, como rinden online, la van a poder tener cerca. En general no se podía tener la tabla de derivadas, capaz que nos la anotaban en el pizarrón, o sea que la tabla iba de memoria porque uno la había razonado en clase. Nos daban una constante, una x al cuadrado, capaz que la x cubo, el genérico de x a la n, la raíz de x, la raíz cúbica, la e, el logaritmo, la función seno y la función coseno. Y esas eran las funciones de la tabla. Un número derivado no tiene pendiente, así que es 0, la x derivada es 1, y de todas las demás potencias teníamos que anotarnos que bajábamos el exponente para adelante y le restábamos 1. Entonces esto era 2x, esto era 3x cuadrado,
Es decir, baja la n, copio la x y me queda n menos 1. Así que si tengo raíz de x, como esto es x a la 1/2, bajo el 1/2, copio la x y 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Y si lo acomodo, 1 sobre 2 raíz de x. En este, como tengo x a la 1/3, baja el 1/3, pongo la x y 1/3 menos 1 es menos 2/3. Entonces esto acomodado sería 1 sobre 3 raíz cúbica de esto al cuadrado. Es decir, si me piden la derivada de esto, directamente pongo esto. Si me piden esta derivada, puedo poner esto. La de la e es la misma, el logaritmo es 1 sobre x, de seno es coseno y de coseno es menos seno. Cuando tengo que derivar, es fácil saber si hay cadena o no. O mejor dicho, ¿cómo me doy cuenta? ¿Sí? Esto que me preguntaban hoy, ¿cuándo tengo regla de cadena y cuándo no tengo regla de cadena? O sea, ¿cuándo veo que hay una cadena? ¿Y cuándo no hay una cadena? Y bueno, yo diría que no hay cadena cuando ves x. O sea, si vos ves un número, la x, el x cuadrado, el x cubo, si vos ves cualquiera de esas funciones, no tenés cadena. O sea que lo de la tabla no es regla de cadena. Pero, ¿qué significa una regla de cadena entonces? Bueno, una regla de cadena significa que la función no dice x al cuadrado. No, dice x más 5 y está todo al cuadrado. Es como si fuera una función que está toda elevada al cuadrado. Entonces eso es una regla de una cadena, porque no está x cuadrado sola. O por ejemplo, no me dan la raíz de x que está en la tabla, sino que a mí me dicen raíz de x cubo más x más 1. Entonces, si a mí me dan esta función, ¿sí? F de x igual a la raíz de todo esto, es como que hay una f adentro de una raíz. Y por eso es que anotaremos que es una cadena. Lo mismo me va a pasar cuando en vez de ver e a la x, yo vea e a la 3x cuadrado más x al cubo más 5x cuarta. Porque tengo e elevado a algo más complicado que la x. Estas no son cadenas, son de tabla. Pero las de este lado ya son reglas de cadena. Y lo mismo te pasa con logaritmo de x. Esta está en la tabla, así que no es regla de cadena. Cuando vos tengas logaritmo y acá un 3x más 1 sobre x, esto sí, porque es una función compuesta. Acá es como si hay una f, que es un ln de x, hay una g, que es 3x más 1 sobre x, y tenés una f compuesta con g, que es el logaritmo de 3x más 1 sobre x. Por eso tendrías que hacer regla de cadena. Y por último, las trigonométricas son fáciles. No tenés ni seno ni coseno de x. Te van a dar como función seno de 2x más pi, por ejemplo, o coseno de 3x más pi sobre 4. O sea, el argumento de seno es 2x más pi y el argumento de coseno es 3x más pi sobre 4. Algo que me van a tomar en el parcial, por lo menos en este, es derivadas sucesivas, que es cuando el ejercicio me decía, dígame o díganos la tercera derivada de tal cosa, ¿sí? Ahora busco cuál ejercicio era y lo copio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Cuál es la derivada tercera de esta función? Logaritmo
de 1 más x. Bueno, derivadas sucesivas es que me pidan la derivada segunda, o sea, f''. La derivada tercera es f''. Yo acá tengo que derivar 2 veces. Y en la tercera tendré que derivar 3 veces. Entonces, si aparece esta función, yo digo, bueno, la copio. Logaritmo de 1 más x. La primera derivada de esto es el logaritmo en cálculo auxiliar. Cuando estaba solo, se derivaba 1 sobre x. Entonces ahora va a ser 1 sobre lo que ocupa el lugar del argumento. 1 sobre todo eso. Por, y tengo que derivarlo de abajo. 0 más 1. Así que esto es 1 sobre 1 más x. Y esa es mi primera derivada. Ahora, volver a derivar, apareció una división. Cuando yo tengo que derivar una división, era el de arriba sí por el de abajo no, el de arriba no por el de abajo sí, y el de abajo al cuadrado. Así que acá puedo decir el 1 sí por el 1 más x no, el 1 no por el 1 más x sí, y divido por el 1 más x al cuadrado. Y ahora me voy a derivarlo. El 1 derivado es 0, el 1 más x queda como está, el 1 queda como está, esto es 0 más 1, y acá tengo 1 más x a la 2. Acomodo esto, porque tener 0 por algo se me fue. Acá es 1 por 1, así que me queda menos 1, y 1 más x a la 2. Y esa es la segunda derivada. Y como me piden la tercera es este sí por este no, menos este no, por este que sí se deriva, y lo divido por el de abajo, que tiene que estar al cuadrado. Y entonces mi tercera derivada, menos 1 derivado es 0, así que por más que lo multiplique por esto se va a anular. Menos por menos que me quede más, el 1 queda. Y acá tengo un cuadrado afuera, entonces baja el cuadrado, se copia 1 más x, queda elevado a la 1 porque le resto, y ahora el 1 derivado es 0 y la x derivada es 1. Y todo esto va dividido 1 más x que estaba al cuadrado y a la vez tiene un cuadrado. Así que va a terminar siendo 1 más x, y ya que estoy, lo pongo a la cuarta, porque hago potencia de potencias. Como tengo que marcar una correcta, aprovechen y achíquenlo. Digan, esto se me fue porque era 0 por algo, me queda 2 acá. Acá tengo 1 más x a la 1, que queda 1 más x. 0 más 1 es 1. Y acá está el 1 más x a la cuarta. Esto seguramente no esté. Acá hay un 1. El 1 con el 4 se va y esto queda a la 3. Así que mi ejercicio final, mi respuesta es que arriba queda el 2 y abajo es 1 más x a la 3. Y esta sería mi derivada tercera. Así empezaba este parcial, ¿sí? ¿Cuál es la derivada tercera de logaritmo de 1 más x?